Es un privilegio para nosotros estar aquí. Dios me la bendiga. Qué bueno que nos han invitado a este lugar. Mucha gente guapa acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Son gente de fe, ¿verdad? Nosotros también somos gente de fe. Gloria al Señor. El Señor me ha puesto una palabra y esa palabra pues tiene que ver con todas esas etapas de nuestra vida. Cuando nosotros pues comenzamos a la edad de ellos y a medida que vamos creciendo, vamos teniendo algunas experiencias con el Señor. Mire, yo soy bien gráfico y a mí siempre me gusta enseñar mostrando algo en una pantalla, ¿verdad? Y pues hoy no traigo una pantalla, pero sí quiero que ustedes me ayuden, porque traigo mi material didáctico. Mientras tanto, libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu esta noche. Sí, póngase de pie, me gusta eso. Gloria a Dios. Dice esta versión, la versión Reina Valera. ¿Y por qué no lo decimos todos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nuevamente porque no los escuché. 1, 2, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Puede tomar asiento. Yo le dije que les traía un material ultramoderno para enseñarles esta noche. Esto es lo último de tecnología, es lo último que ha salido, ¿verdad? Así es que usted ya sabe. Quiero contarles una historia. Y yo les decía a ustedes que yo miraba aquí de diferentes generaciones. Miraba a muchachitos como ellos que están acá, ¿verdad? Niños de 7, 8, 9, 10 años por ahí. Y donde lo único que están pensando en este tiempo es en tener los cohetes para reventarlos en Navidad. Esa es toda su preocupación. Y mi consejo es, no revienten cohetes, peligroso. En primer lugar gastan dinero, ¿verdad? Y la pólvora es peligrosa. Pastor, ha venido desde allá a regañarnos. Bueno, ese es nada más un comercial. Y quiero comenzar con el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5. La historia de José. José tenía sueños y esos sueños eran de Dios. José tenía anhelos. José esperaba que esos anhelos, esos sueños de Dios un día se cumplieran, porque él le creía a Dios. Él amaba a Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen sueños, pero no se me vaya a dormir, hermano. No estamos hablando de esos sueños. Estamos hablando de esos anhelos que tiene nuestro corazón, de esos planes que todos tenemos, esos proyectos de vida. Y si yo le preguntara a estos niños que están acá, yo estoy seguro que muchos de ellos me van a decir, seguro que alguno quiere ser astronauta. Seguro, vos querés ser astronauta, ¿verdad? Aquí está, yo lo sabía. Y también seguro que alguno quiere ser bombero. ¿No hay bomberos acá? Bueno, allá en mi congregación hay un montón de bomberos. También hay algunos que quieren ser policías. ¿Vos, verdad? Yo lo sabía. Y también hay algunos que quieren ser pastores. Gloria a Dios. Hay que tomar esto en cuenta, hermanos, ¿verdad? Para orar por estos niños, por estos hipotes. Entonces Josué tenía estos anhelos. Y estos anhelos eran de parte de Dios. Tenía estos sueños que eran de parte de Dios. Y Dios le mostró lo que iba a hacer con él. Y José sabía que él era un hombre, un muchachito, que cuando fuese hombre, esos planes, esos propósitos iban a cumplir. José era un niño con propósito de parte de Dios. ¿Sabe que nuestro grupo de jóvenes se llama Jóvenes con Propósito? No sé si ustedes aquí tienen algún nombre. Y en todos Dios tiene un propósito. No sé cuántos dicen amén. Desde que nosotros nacemos hay un propósito depositado de parte de Dios para nosotros.
Y Dios ya nos capacita, Dios ya nos envía con una mochila para que nosotros podamos desarrollar todos esos sueños, todos esos proyectos que Dios tiene para nosotros. Ahora, resulta que a José, un día, las cosas que él soñaba, esos sueños que él tenía, esos anhelos que él tenía, se le vinieron abajo. Y eso me habla, mis amados, que muchas veces a nosotros se nos van a hacer dobleces en nuestras vidas. Génesis 37, 23. ¿Qué sucedió con José? José tuvo un trauma en su vida. Ya su vida no era tan perfecta. Ya aquella hoja de vida ya tenía ahí un doblez en la vida de José. ¿Y qué sucedió? Su propia familia, sus propios hermanos, aquellos que lo vieron crecer, los que estaban llamados a cuidar a José, a proteger a José, un día lo traicionaron. Y vinieron traumas a la vida de José. Y yo, hermanos, sé que muchos de los que estamos aquí, nuestra infancia no fue tan grata. Nuestra infancia no fue tan buena. Muchos de los que estamos aquí quizás atravesamos situaciones difíciles. Quizás muchos de los que estamos aquí, aún en nuestra etapa adulta, traemos un sinnúmero de cosas que sucedieron cuando nosotros éramos niños. Cuando nosotros estábamos en esa etapa donde para nosotros la vida era color de rosa, donde nosotros solo pensábamos en cosas que no tenían nada que ver con responsabilidad, que no tenían nada que ver con esos compromisos que nosotros ya tenemos como adultos. Pero llega un momento que algo o alguien vino y nos causó un trauma. Alguien en quien nosotros confiábamos y quizás abusó de nosotros. O quizás vimos, ¿verdad?, en nuestros padres suceder cosas terribles que eso marcaron nuestra vida. Quizás vimos comportamientos inadecuados entre nuestros padres, o quizás peor aún, muchos de nosotros fuimos abandonados y nuestros padres, alguno de ellos nos dejó. Y eso marcó nuestra vida, y eso causó un trauma en nuestra vida. Aquí José, si usted conoce la historia de José, José tenía todo para triunfar. Tenía todos los recursos para triunfar. Tenía un padre que tenía los recursos e inclusive lo acostumbró a lo mejor. El papá de José lo vistió con una túnica de colores. Y el papá de José quería que él tuviera una mentalidad diferente, una mentalidad de rey. Porque esa túnica la usaban solamente aquellos que tenían recursos, los que eran llamados a ser reyes. Pero lo metieron en un hoyo. Lo metieron en un foso, y en ese foso José estuvo solo, estuvo solitario. Y quizás muchos de nosotros a nuestra corta edad vienen esos sentimientos, cuando de repente tenemos que ser dejados en casa porque nuestros padres tienen que ir a trabajar, porque hay una cuota, ¿verdad?, que cumplir en nuestra casa. Y muchos de nosotros quedamos con nuestras abuelas. Y le estoy diciendo esto no porque conozca la vida de alguien, sino porque yo conozco mi propia vida. Y eso sucedió conmigo. Yo crecí con mi abuela porque mi padre no me abandonó porque él me quiso abandonar. Él murió. Yo tenía 3 años. Y mi mamá, muy joven, tuvo que comenzar a trabajar. Y quien tuvo a cargo de mi crianza fue mi abuela. Y todas esas cosas, como que crean en nosotros, comienzan a crear vacíos a esa corta edad. Y nosotros comenzamos a crecer, pero esos vacíos están ahí. Entonces muchas veces la vida como que nos juega una pasada, como nosotros decimos, que no queremos, y tenemos un doblez en nuestras vidas. Vamos a ver si me sale. Ahora vamos a ver en Génesis 39:2. Mas Dios estaba con José y dice que fue varón próspero. Yo no sé qué figura tiene esto. ¿Qué figura tiene? ¿Ah? Una casa. ¿Sabe que aún en esos momentos difíciles, aún que sus hermanos
metieron en un agujero a José. Y aunque vendieron a José, lo vendieron a los madianitas y lo llevaron como un esclavo. Después de que su papá quiso cambiarle la mentalidad, después de que su papá quería que creciera con una mentalidad de rey, el sistema quiso transformar esa mentalidad de rey en una mentalidad de esclavo. Pero lo que dice la palabra es: mas Jehová estaba con José, y fue José, dice, varón próspero. Aún José, estando en esclavitud, Dios siempre estuvo con él. Y no solamente siempre Dios estuvo con él, sino que también Dios lo hizo un varón próspero. Ahí en esa situación, alejado de su casa, alejado de sus padres, alejado de sus seres queridos, aún en esa situación, Dios le mostró a José: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces esta casita representa la cobertura de Dios. Esta casita representa que Dios, en las circunstancias que sean, siempre va a direccionar las cosas negativas para bien. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Mas a los que aman a Jehová, algunas cosas dice que ayuda para bien. ¿Ah? Todas las cosas ayudan para bien. Si usted es una persona que tiene propósito de Dios, aún en las circunstancias difíciles, ahí Dios le va a mostrar que tiene propósito para usted. Yo no sé cuánto lo creen esta noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, aún ahí en esclavitud, José prosperaba. Aún ahí en esclavitud, José mostraba que Dios estaba con él. Y eso lo vio su jefe, eso lo vio aquel que lo había comprado como esclavo, Potifar. Y Potifar se dio cuenta que si José prosperaba, él también prosperaba. Y que ahí en esa casa iba a haber prosperidad, porque ahí había un hombre de Dios. Siempre que hay un hombre o una mujer de Dios, en cualquier lugar que sea, ese lugar es un lugar de bendición. No sé si usted lo cree. Ya sea en la comunidad, ya sea en el trabajo, ya sea en la policía, en cualquier lugar donde haya un nombre de Dios, ahí está la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora resulta que la casita se parte en dos. Génesis 39, 7. Ahora, José estaba prosperando, José tenía trabajo, y todo lo que José hacía fructificaba, y se notaba la presencia de Dios en José. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos haciendo los esfuerzos necesarios, algunos conseguimos algún trabajo, muchos comenzamos de abajo, y poco a poco como que vamos ahí mejorando algún tipo de situación, ¿verdad? Que nos ayude a mejorar la calidad de vida. Y muchos de nosotros comenzamos, ¿verdad?, a comprarnos los tenis Nike. Y otros comenzamos a comprarnos los pantalones rotos. Los que son de mis tiempos, ¿verdad?, que eso como que es difícil de aceptar. Porque en mis tiempos el que andaba un pantalón roto, hermano, lo miraban mal. Pero ahora son los más caros, fíjense. Y la gente paga mucho dinero por los pantalones rotos. Entonces yo estoy pensando ya en meterle la tijera a mis pantalones. Y no es broma, hermano. Mira, aquí traigo mi tijera. No, es que yo siempre salgo armado. No, son bromas, son bromas. Después les digo para qué es la tijera. Resulta, hermanos, que a medida que nosotros vamos creciendo, que vamos teniendo contacto con el mundo, que la presencia de Dios se nota en nosotros. Antes no nos peinábamos y ahora hasta nos echamos gelatina, ¿verdad? Antes, hermanos, a puro limón, y ahora compramos, hermanos, la loción ahí. Yo me acuerdo que yo antes compraba las Azaro, 25 lempiras, un botecito así, hermano. ¿Y sabe cuándo la compré? Cuando comencé a trabajar.
y antes puro limón. Y comenzamos, amados, a darnos algunos lujos. A veces algunos compran bicicleta, otros compran moto y algunos compran carro. Y comenzamos así como a crecer en nuestra vida adulta. Ahora, cuando eso sucede, cuando comenzamos a tener interacción en este mundo, en esta sociedad, sucede que el enemigo siempre va a querer estropear ese plan que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué sucedió aquí? Esta mujer, la que vivía en la casa de Potifar, quiso estropear los planes de Dios, quiso seducir. Y esto me habla de tentaciones. Eso me habla de que cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a crecer en este mundo, necesitamos entender que también van a venir tentaciones que van a querer poner tropiezos, porque el enemigo identifica muy bien aquel que tiene propósito de Dios. Y el enemigo puede saber quién tiene algo por el cual Dios va a hacer algo en el futuro, y el diablo dice: yo le voy a poner aquí un alto, este no va a pasar de aquí. Y vienen las tentaciones, y vienen, y ahora, ¿verdad?, con tanta facilidad que hay con esas situaciones de redes sociales, y está accesible, y algunos comienzan a recibir fotografías, y otros comienzan a mandar fotografías, ¿verdad? Y no fotografías ahí, pues de esas normalitas, ¿verdad?, sino lo que tanto se está exportando del mundo, cosas, hermanos, que son inmorales. Y comienza el mundo a tratar de seducir a aquel que tiene propósito de Dios. Y eso es parte, hermanos, de nuestro crecimiento. Eso no lo podemos nosotros obviar. Y nosotros quisiéramos que nuestros hermanos, quisiéramos que nuestros niños, que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes no tuvieran contacto con ese tipo de cosas, que no tuvieran nunca que ser seducidos por ese tipo de cosas. Pero, hermanos, lo van a tener. Nosotros quisiéramos encerrarlos en nuestras 4 paredes de iglesia y tenerlos en ayuno, oración, vigilia 24 horas, pero eso no es posible. Tienen que tener contacto, tienen que salir afuera, y ahí, ¿verdad?, de una u otra forma nosotros somos probados si en realidad amamos a Dios. Y vienen las tentaciones, y vienen ese tipo de pruebas, y vienen ese tipo de situaciones donde el enemigo no quiere que nosotros sigamos avanzando en Dios. Cuando esas cosas vengan, usted tiene que identificarlo, que si vienen es porque el enemigo quiere derribarlo, y porque el enemigo ha identificado un propósito grande de parte de Dios en usted. Gloria a Dios. Génesis 39:20. Entonces José, todos conocen la historia, no cedió a aquella tentación. José prefirió huir de aquella tentación, y resulta que le levantaron una calumnia, una mentira a José. Y todos conocen la historia. Aquella mujer dijo: es que José abusó de mí. Y su amo, que tanto había confiado en José, se sintió traicionado y lo envió a la cárcel. Entonces muchas veces el enemigo como que nos va a querer encerrar. El enemigo como que nos va a meter en un túnel donde no va a querer que nosotros tengamos salida. Y muchos van a tener las tentaciones del tipo de que si no cedes a esto, entonces no tenés el trabajo. Si no cedes a esto, entonces no tenés la promoción. Y en los adolescentes más que todo, ¿verdad?, ¿cómo trabaja el enemigo? Si no cedes a esto, entonces no sos nuestro amigo, no sos parte de nuestro grupo, te vamos a aislar, sos anticuado, sos aleluya, no cabes en nosotros. Si no oís al orejón de Bad Bunny, entonces no vas a ser parte. Yo le digo orejón porque cuando me dicen Bad Bunny, yo lo que pienso es el conejo de la suerte, porque eso era lo que yo escuchaba eso era lo que yo miraba cuando era niño, al Bad Bunny. Bugs Bunny, ¿verdad? Bueno, para mí es lo mismo. Entonces, si no escuchas al Bad Bunny, entonces no vas a ser mi amigo, no vas a ser mi amiga, y te quieren sacar y te quieren excluir. Y muchas veces el enemigo nos mete en cárceles,
quieren mantenernos encarcelados. Y muchos de nosotros quizás vamos a tener situaciones donde hemos entregado nuestro corazón quizás. Y esa persona nos ha querido sacar, porque muchas veces, ¿verdad?, no escogemos bien. Porque muchas veces nosotros tenemos la creencia de que la gente que está afuera, nosotros la vamos a convertir. Y comenzamos a enredarnos y comenzamos a crear lazos. Y llega el momento donde esa persona dice: no, yo quiero bailar el piano merengue, y si usted no lo baila conmigo, entonces ya no va a ser más mi novio. Cárceles del alma, cárceles del espíritu. Y nos sentimos así. Pero la palabra dice que José, estando aún allí en la cárcel, Dios dice, lo prosperó en la cárcel, pagando algo que él no debía. Aún ahí lo pusieron como el administrador de aquella prisión, y José prosperó en aquella cárcel. Y José conoce dos personas ahí. Y mire que nosotros, no importa en la situación que nosotros estemos, cuando Dios ha depositado dones en nosotros, esos dones no necesitan, hermanos, que nosotros estemos pasando solo situaciones fáciles. Los dones de Dios, en cualquier circunstancia, Dios las va a usar y las va a manifestar. Porque muchas personas piensan que solamente cuando estamos al 100 en lo espiritual, entonces es que Dios nos usa. Dios ha depositado dones en nosotros, y esos dones Dios los va a evidenciar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y los dones de José, esos dones de profecía, esos sueños que Dios depositó en José, ahí en la misma cárcel, Dios los activó. Y llegaron dos personas ahí que le llegaron a contar sus sueños a José. Y José interpreta aquellos sueños. Y uno de los sueños era que uno pues no iba a sobrevivir, pero otro sí iba a ser restaurado a su posición, el que servía el vino. Y hubo una promesa que le hizo este hombre a José. Le dijo: cuando yo salga de aquí, yo te voy a recomendar con el faraón. Y pasaron 2 largos años, y aquella persona no recordó a José, después de que José le profetizó. Y José siguió esperando, y José siguió confiando. Yo no sé cuántos tienen algún tiempo de estar esperando algo en Dios. ¿Qué sucede cuando no lo recibimos en el tiempo que nosotros queremos? ¿Qué sucede cuando nosotros comenzamos a ayunar, comenzamos a orar, y nosotros estamos seguros que Dios lo va a hacer, y pasa un mes y no sucede nada? Pasan 2 meses, no pasa nada. Pasa un año y no sucede nada. Ya la oración como que no es igual. Ya como que la búsqueda como que no es igual. Ya la convicción como que no es la misma. Pasan años, 6 meses y no lo recibimos. Y antes estábamos siempre que había reunión ahí en el templo. Pero ha pasado tanto tiempo en el cual hemos estado esperando y no hemos visto que Dios haya hecho realidad nuestra petición. Y muchos comienzan a dar pasos hacia atrás. Y pasaron 2 largos años y no sucedía nada. Entonces, ¿qué encontramos en José? Él siempre se mantuvo expectante, porque José sabía que no era un hombre. José sabía que no eran personas las que le habían dado sus sueños, sus anhelos, el propósito de vida, sino que era Dios. Y él esperó pacientemente hasta que Dios restaurara, o hasta que Dios lo pusiera en la posición que Dios le había prometido. Ahora, conocemos la historia. El faraón tiene un sueño de una crisis que iba a venir en Egipto. Iban a venir 7 años de abundancia y luego 7 años de tragedia, de crisis económica. Pero no sabía el faraón cómo interpretar aquel sueño, hasta que se acordó. Y no fue que se acordó el que le servía la copa al rey de la profecía de José,
sino que fue el tiempo de Dios, fue el momento de Dios. Y se recordó el copero y le dijo a Faraón: Faraón, hay un hombre que tiene un espíritu de parte de Dios y él me interpretó mi sueño correctamente. Entonces mandan a llamar a José. Y dice que José se afeitó, le pusieron una ropa ya no de presidiario, sino que José sale a la presencia del rey. Entonces aquí encontramos a José ya como volando, así como creyendo ya el propósito de Dios se cumplió en mi vida. No era muy bueno para hacer avioncitos, hermano, pero este me salió bien. Solo que los textos sí no los miro. En un ala está Génesis 39, 23. Entonces encontramos que José comienza a despegar, que el tiempo de José comienza a mostrarse, el tiempo de José comienza a evidenciarse. Y en la cárcel comienza a prosperar. Y luego en Génesis 41, 46. Entonces José era de 30 años. Pasó entre 15 y 13 años ahí. Primero como esclavo con Potifar y luego metido en aquella cárcel. ¿Qué puede suceder en esa cantidad de tiempo? Pasa adolescencia, pasa juventud. Y ahora José está en una edad de 30 años. Y todavía José tenía la edad de la fuerza, tenía la edad en la cual el Señor Jesús comenzó su ministerio. Y José tenía todavía mucho potencial. Y José comienza a ser enaltecido. Y el faraón comienza a darle a José todas esas promesas que Dios le había hecho por medio del faraón. Comenzó a recibirla José. Y como estamos haciendo una aplicación personal, muchos de nosotros llegamos a esta etapa y muchos de nosotros comenzamos así como a ver la luz, decimos nosotros. Comenzamos como a ver sueños cumplidos, comenzamos como a hacer realidad nuestros anhelos. Y muchos dicen: antes yo comencé con una bicicleta, luego con una moto, luego fui por mi carro, ahora quiero ir a Estados Unidos. Y muchos comienzan a tener esos anhelos, ¿verdad? Y comienzan a sentirse realizados en el Señor. Y muchos dirán acá: el propósito de Dios se cumplió en José. ¿Cuántos creen eso? Pues fíjese que no, hermano. Hasta aquí el propósito de Dios no se había cumplido todavía en José. No se había cumplido todavía. Entonces José quizás ya se sentía realizado. Y muchas veces nosotros así nos sentimos. Muchas veces nosotros así creemos cuando las cosas están bien, que estamos hechos, ¿verdad? Estamos ya hechos en Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene un plan B para nuestras vidas, para Él cumplir su propósito. Y sabe, hermanos, que José tiene que ser confrontado con una realidad que se fomentó desde que él era un niño. Porque él fue vendido ¿por quiénes? Por sus hermanos, la gente que más lo amaban, la gente que tenía que protegerlo. Y yo comencé diciéndole que muchos de los que estamos aquí crecimos con traumas de ese tipo. Crecimos con tantas cosas que nos marcaron en nuestra niñez. Entonces sucede lo que José profetizó. Vinieron los 7 años de abundancia y luego los 7 años de crisis, y vinieron los hermanos de José a Egipto por comida. Y José tiene que confrontarlos. Y cuando José los mira, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que José se metió en su recámara y José lloró, tanto así que se escuchaba hasta en los aposentos de Faraón y todo Egipto. ¿De qué forma lloraría José? No fue un llantecito, ¿verdad? Un llantocito así que nadie nos escucha.
José lloró de una forma donde su corazón se desgarró. Y en todo Egipto escucharon el lamento de José. ¿Y sabe qué es lo que miro yo aquí? A Dios todavía procesando a José y cortándole las alas. Dios haciendo el propósito de José. El propósito de él en José. Yo no sé a cuántos les han cortado las alas. Cuando una novia les dice, fíjate que yo me voy con uno que sí le gusta Bad Bunny. Fíjate que hasta aquí. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la colonia? Manuel Sabión. Manuel Cuello. Eso no pasa en Manuel Cuello, hermano. Eso pasa en Guacamayas. Allá sí le dan corte a los chavos, fíjense. Allá sí les dan corte a los chavos y a las chavas. No sé cuántos, hermanos, les cortan las alas o pierden un ser querido. O tienen que pasar situaciones de quebranto porque ya se casaron, porque ya tienen hijos y vienen las crisis matrimoniales. Vienen las crisis, hermanos, en los hogares, crisis entre cónyuges, y muchos les amenazan con que viene divorcio y comienza Dios como a quitarle las alas. Y no le estoy echando la culpa a Dios, pero eso fue lo que sucedió con José. Fue procesado por Dios y Dios le cortó las alas a José. José tuvo que descargarse todo. José tuvo que sacar todo lo que había en su corazón, porque José todavía tenía algo más para llegar a cumplir totalmente el propósito de Dios. ¿Sabe qué era eso? Perdonar, hermano. Perdonar. Él tuvo que perdonar a sus hermanos, porque él llevaba todavía ese trauma en su cabeza y en su corazón. Y él, cuando vio a sus hermanos, todo eso salió a relucir. Y él tuvo que aprender a perdonar. Y cuando sus hermanos regresan, sus hermanos todavía no lo conocían, él se mostró, él declaró quién era y él les dijo: yo soy José, aquel que ustedes lo vendieron, aquel que ustedes despreciaron, aquel que ustedes dieron por muerto, aquel que lo metieron en un agujero, aquel que ustedes tenían planes de asesinarlo. Yo soy, aquí estoy. Y los perdonó. Y dice que los abrazó y lloraron todos. José perdonándolos y sus hermanos reconociendo el daño que le hicieron a José. Pastor, moraleja. Todos tenemos que pasar etapas en nuestras vidas, diferentes etapas. Y muchas veces nosotros creemos que la vida en Cristo es fácil. Muchas veces nosotros creemos, como la filosofía que se maneja, ¿verdad?, del cristianismo: ven a Cristo y no vas a tener problemas nunca más. Ay, hermano, no sé si a usted le ha pasado. Venimos a Cristo como que se nos levantan un montón de problemas. Problemas aquí, problemas allá, problemas por allá. Y muchos por atraer gente: no, usted venga hacia Cristo y allí usted lo soluciona todo. No. Y tenemos que atravesar ese sinnúmero de situaciones. Pero hay algo que nosotros necesitamos confrontar para que el propósito de Dios se cumpla totalmente, y es perdonar. Es perdonar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros nos tenemos que encontrar en esto? ¿Cuántos creen que perdonar es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil. Porque a veces nosotros le decimos a la gente: ay, perdone usted, perdone. No es fácil perdonar. Perdonar esas situaciones, hermano, que nos han causado traumas, no es fácil. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos sale? Porque no nos sale, ¿verdad? El decir te perdono, hermano, no es eso. Simplemente es todo un trato con Dios. Es entregarnos todo para que Dios sea el que haga la obra.
Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos que ser confrontados con ese tipo de situaciones? Solo hay algo que tenemos que hacer. Volvernos a Jesús. Volvernos a la cruz. Salmo 37:5. ¿Qué dice Salmo 37:5? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todo lo que esta noche le he relatado, ese es como el camino del cristiano. Es como el camino de cada uno de nosotros. José sabía que tenía sueños de Dios y él siempre confió en Dios. Y él encaminó su vida a Dios. Y aunque le sucedieron cosas terribles, y aunque tuvo que enfrentar procesos tras procesos, él sabía que el Dios de la promesa, que el Dios de propósito, iba a cumplir su propósito en él. Pero tuvo que dejar que fuera Dios el que trabajara en su vida. Tuvo que permitir que fuera el Señor el que ministrara su vida. Como seres humanos no podemos. Como seres humanos no tenemos las fuerzas, la capacidad para perdonar. Pero si hay alguien que está contigo y usted se encuentra en esta historia una constante, la constante es: y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. En el hoyo, Jehová estaba con José. En la casa de Potifar, Jehová estaba con José. En la cárcel, Jehová estaba con José. Luego lo levantó. Y si hay una de las cosas que es muy difícil, más difícil que las tentaciones sensuales o sexuales, es mantenernos cuando todo va bien. Ahí es difícil, es lo más complicado. Pero ahí José le entregó también su vida a Dios. Y en los momentos donde él ya no tenía fuerza, en los momentos donde él necesitaba una fortaleza mayor para poder hacer la obra de Dios, ahí Dios cumplió el propósito en él. Quiero dejarte esta noche este mensaje: el Señor siempre está contigo. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Quiero que te pongas de pie en esta noche.